Hola queridos, Dios les bendiga. Gracias por estar ahí, gracias por acompañarme un miércoles más y compartir el devocional de esta noche. Como siempre decimos, es un refuerzo a mitad de la semana para poder renovar justamente las fuerzas, renovar nuestro ánimo, para seguir caminando una milla más, como dice la Escritura, para ser renovados también en el espíritu, en la unción, en la verdad, en la palabra. Como siempre decimos, en este mundo tan complejo, tan loco, tan como se está viviendo en estos tiempos, sin duda tenemos que renovar nuestras fuerzas en Cristo Jesús. Y lo mejor que tenemos para hacer eso es justamente la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a madurar, a crecer. La palabra de Dios nos enseña a conocer más de su voluntad, de hacer las cosas conforme su voluntad, de hacer las cosas que a Él le agradan. La palabra de Dios nos enseña a caminar por el camino que Él quiere que vayamos. Fernando, Dios te bendiga. Vale, Dios te bendiga. Gracias por estar. Ángela, Mica, José. Y de esto se trata. La palabra de Dios, uno puede hacer una comparación, un comparativo en realidad de lo que éramos antes o que teníamos antes y lo que ha hecho la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra vida. Nos ha dado progreso, nos ha dado prosperidad, nos ha dado crecimiento, nos ha dado salud, nos ha dado promesas. Rubén Walter Cardoso, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Y aún es fuente inagotable de promesas y aún hay mucha cosa para que Dios nos dé, para que cumpla su promesa sobre nosotros. Es que la palabra de Dios es inagotable. La palabra de Dios es la que nos mantiene firmes, fuertes. Por eso siempre es bueno estar fortalecidos en ella. Por eso es bueno estos devocionales de miércoles, justamente a la mitad de la semana, ya pasó la mitad de la semana, tenemos otra mitad para ser fortalecidos. Adriana, Dios la bendiga, gracias por estar. Y siempre es bueno recibir la porción que Dios tiene para cada uno. Siempre es bueno recibir esa palabra, esa promesa. Eso también nos alienta, nos fortalece, nos enseña a seguir, nos anima a seguir. Vale, Dios te bendiga. Pero también hay cosas en nuestra vida que generan agotamiento, generan cansancio. Mucho es el estrés que vivimos, mucho es el querer salir adelante, el querer avanzar, progresar en todas las áreas de nuestra vida, y está bueno, y eso es bueno que suceda, porque no fuimos llamados para estar estancados, quietos, en un lugar solo conformistas, sino que siempre es bueno ir caminando, caminar día tras día, hacer la voluntad de Dios y caminando por donde Él quiere y de la forma que Él quiere. Y muchas veces el tratar de hacer eso, y generalmente las personas que no tienen a Cristo en su corazón, como nosotros no lo teníamos hace mucho tiempo, nos ha llevado a estresarnos, al cansancio, al agotamiento, por querer tener cosas. Y justamente el agotamiento es el resultado de un exceso de compromisos o de responsabilidades. Y eso siempre sucede, siempre nos ha sucedido. Y no estamos exentos de que vuelva a suceder. ¿No? Nico, Dios te bendiga, gracias por estar. Marucha, gracias por estar. Mati, Dios te bendiga, gracias por estar. Y ninguno de nosotros está exento de ese agotamiento, de ese exceso de compromiso, exceso de responsabilidades, por querer cumplir con todas las cosas. Pero en el esfuerzo por lograr lo que esperamos, tratamos de ir con frecuencia mucho más rápido de lo que podemos ir y nos sobrecargamos de tareas que tal vez no nos corresponden a nosotros. Siempre queremos ir más rápido, un paso adelante de todas las cosas justamente para lograr lo que se quiere. Y hacemos cosas que muchas veces no nos corresponden a nosotros, no es nuestra tarea hacerla. Pero también, como no puede ser de otra forma, durante ese proceso terminamos no solamente emocional, sino físicamente agotados. Eso nos sucede a todos. Físicamente agotados, emocionalmente agotados, estresados, cansados. Y cuando eso sucede, lo que primero que se viene al piso, lo que primero desciende en nosotros es el ánimo. Y eso es
Y eso es una realidad. Siempre afecta el ánimo cuando hay cansancio. Siempre afecta el ánimo cuando estamos agotados y no vemos la salida. Siempre afecta el ánimo cuando tenemos demasiada tarea y no damos abasto con todo lo que tenemos que hacer. Eso siempre sucede. No solamente en el área física, en el área que queremos tener cosas, sino también en el área espiritual. Pero Dios en su palabra ofrece un estilo de vida radicalmente diferente. Y es el de renovar nuestras fuerzas, el vigor. Por ende, al renovar eso también renueva nuestro ánimo. Cuando Dios habla en su palabra de renovar fuerzas, es porque también renueva nuestro ánimo, porque de eso se trata. ¿Qué sentido tiene tener fuerzas nuevas y estar desanimado? Cuando Dios renueva una cosa es porque trae un renuevo en todas las áreas. Y eso nos enseña a seguir caminando, a tomar impulso, a empezar nuevamente si es necesario y a seguir adelante. Y en su palabra, Dios la bendiga, y en su palabra encontramos muchas promesas referente a esto, pero una de las más significativas es justamente la que aplica a este devocional y está ahí en Isaías 40, capítulo 40, versículo 28. Y dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Carmen, Dios la bendiga, gracias por estar. Sergio, Dios te bendiga. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y el versículo 29 es muy conocido, ahí para adelante es muy conocido. Y dice, Él da esfuerzo al cansado. Lucía Rodríguez, Dios te bendiga. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero, y estos pero de Dios me encantan, pero los que esperan a Jehová, no en Jehová, sino a Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y hay algo que me llama la atención porque cuando hemos recitado, hemos dicho este versículo, hemos escuchado muchas veces, el verso 31 dice, pero los que esperan en Jehová. Claro que siempre esperamos a nuestro Dios, en nuestro Dios. Pero la Escritura aquí dice, pero los que esperan a Jehová. Y cuando uno espera a alguien es porque o se adelantó al camino o todavía no llegó. Y esto es lo que refiere este devocional. Muchas veces queremos ir un poco más adelante de lo que Dios quiere ir. El agotamiento, la ansiedad, la necesidad nos lleva a caminar un poco más rápido de lo que Dios quiere que caminemos. Y nos adelantamos a las cosas. Obviamente, cuando lo hacemos por nuestra fuerza, sabemos cuál es el resultado y también tenemos, sin duda, consecuencias a pagar. Por eso la Escritura es clara cuando dice, pero los que esperan a Jehová, esperemos al Señor. Dejemos que Él se mueva delante de nosotros para después nosotros movernos detrás de Él, porque sin duda iremos por el camino correcto. Iremos con las fuerzas necesarias porque Él renovará nuestras fuerzas. Por eso es bien claro cuando dice, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hay muchas personas que saben que hay otros que están pasando por su proceso, por su trato de parte del Señor y quieren ayudar mucho más de lo que Dios quiere ayudar. Estas personas son los que se apuran al proceso, no solamente a los suyos, a los propios, sino a los procesos de los otros. Entonces, ¿qué sentido tiene que Dios quiera tratar con una persona si hay un hombre, una persona que trata de ayudarlo? Dios no necesita nuestra ayuda para tratar con absolutamente nadie. Lo que tenemos que hacer es esperar en esta palabra, los que esperan a Jehová, esperarlo a Dios para que Él termine los procesos que sabiamente y perfectamente ha empezado. Dejar que Dios obre como tiene que obrar, porque si vamos caminando adelante, entonces sin duda nos fatigaremos, porque sin Dios no vamos a conseguir absolutamente nada, ni resolver ningún problema, tomar buenas decisiones, eso va a ser imposible. Pero los que esperamos a Jehová, a Dios, sin duda caminaremos a su lado, con las fuerzas necesarias, con la toma de decisión correcta, con el pensamiento enfocado en lo que Dios quiere y no en lo que nosotros queremos por las propias fuerzas. Entonces, aún la gente muy fuerte se cansa por momentos, pero el poder y la fuerza de Dios nunca disminuyen, no menguan, no se terminan. Y Él nunca está demasiado cansado o ocupado como para no ayudarnos o no escucharnos.
Y es que realmente su fuerza es nuestra fuente de energía. Quiero que tome este pensamiento. La fuerza de Dios es nuestra fuente de energía. Es que no hay otra cuando estamos agotados. Está el ánimo de los amigos, está el consejo de la familia, está aquel que siempre está. Pero si Dios no renueva nuestras fuerzas, entonces es imposible que podamos tener energía nueva. Su fuerza es nuestra mejor fuente de energía. Entonces, cuando sienta que todo en la vida lo aplasta, no puede dar un paso más, parece que todo el cielo se le cae encima, cuando no ve las salidas, recuerde que puede clamar a Dios para que Dios mismo renueve su fuerza. Cuando se sienta agotado, desanimado, sin vigor para seguir adelante, pues clame a Dios, porque Él no se tardará en renovar las fuerzas sobre su vida. Él no se va a entretener con otra cosa que le quite o le evite la gracia y la virtud de renovar sus fuerzas. Busque a Dios. Está bien que otros escuchen que usted necesita oración, pida oración y está perfecto, pero no se olvide de buscar en la fuente de fuerza, en la fuente de energía, en la fuente de poder, que es nuestro Señor. Y es que esperar en Dios es saber que, o en realidad esperar a Dios, como dice la Escritura, es saber que su fuerza prometida nos ayuda a levantarnos por encima de las confusiones, de las dificultades y de los momentos más críticos que podamos pasar en nuestra vida. Esa fuerza que Él promete aquí en Isaías 40 es eso que nos impulsa a seguir adelante, aún cuando el cuerpo no lo quiere hacer, pero el espíritu está alimentado, el espíritu está fortalecido. Y cuando hay un hijo de Dios con un espíritu fortalecido, entonces nada lo puede detener. Ni nada, ni nadie, absolutamente nada, ni nadie lo puede detener. Podemos estar con el cuerpo cansado, pero si el alma está vigorosa en Cristo Jesús, entonces podemos hacer lo que quiera, lo que se pueda, lo que tengamos que hacer. Quienes esperan a Dios, tenemos esa promesa de fuerza sobrenatural. De hecho, la Biblia dice que esa fuerza supera lo que es la fuerza natural y aún supera la resistencia de los jóvenes. Bueno, nosotros ya peinamos canas, tal vez hayan jóvenes, de hecho hay jóvenes que tienen mucho mayor vigor, fuerza que nosotros. Pero lo que marca la diferencia es que si nosotros los mayores esperamos a Jehová, como todo aquel que quiere y necesita esperar a Jehová, sus fuerzas no se acabarán, no se terminarán, porque Dios es el que las renueva constantemente, día a día. Dios renueva sus fuerzas a la medida que usted se lo pida. Hay problemas, dificultades, crisis en la familia, en el trabajo, allá afuera, que no las sabemos resolver y lo que estamos pensando es cómo lo vamos a hacer. Pues es simple. Doble las rodillas, clame a Dios y pídale que le renueve las fuerzas para poder enfrentar lo que sea. Porque nunca irá solo, siempre irá acompañado con la mejor compañía, que ese es nuestro Dios. Y hay algo bien poderoso en esta promesa y es el acceso a todos. Todos tenemos acceso a esa promesa de parte de Dios, esa renovar de fuerza, renovar de espíritu, renovar de ánimo. Y el acceso a este poder divino solamente se logra no yendo con rapidez, sino caminando con sabiduría. Porque no alcanza solamente con andar, sino como saber hacerlo. Esto es lo que tiene que marcar diferencia. No es solamente caminar, sino saber hacerlo. No es ir deprisa, sino con sabiduría. No es caminar rápido, sino siendo sabio en lo que tenemos que hacer. Y el principio de la sabiduría, dice la Escritura, es el temor a Jehová. Y esto significa que cuando respetamos a Dios, Dios renueva las fuerzas. Cuando creemos en su palabra, Dios nos da la sabiduría para poder caminando según Él quiere que se camine. Es que Dios nos ama demasiado como para vernos agotados y no renovar nuestras fuerzas. Él nos ama demasiado como para vernos estresados, desanimados y no venir en auxilio de sus hijos. Dios nos ama demasiado como para dejarnos completamente agotados. Este no es mi Dios. El Dios que predico es aquel que renueva nuestras fuerzas día a día. Y cuanto más agotamiento y más necesidad tenemos, mucha más es su virtud sobre nosotros. Mucho más es su derramamiento de su Santo Espíritu, que es aquel que nos renueva todos los días de nuestra vida. Si no fuera por eso, queridos, sin duda no estaríamos aquí. Y dudo que todos estarían ahí del otro lado. Pero tenemos a un Dios bueno, a un Dios que por sobre todas las cosas nos ama con amor eterno.
Y eso es lo que nos impulsa a seguir adelante, porque donde vayamos y lo que tengamos que hacer, nunca lo haremos solos. Dios está con nosotros. Ivonne, Dios la bendiga, gracias por estar. Entonces, siempre será provechoso, prudente y sabio parar por un rato en medio de la crisis, respirar hondo y sacar un poco de tiempo para concentrarnos en Dios, buscar su dirección y pedir su poder para llevar a cabo lo que Él nos llamó a hacer o para poder enfrentar lo que Él ha puesto delante de nosotros. En medio de la crisis, las personas lo que hacen es tratar de buscar recursos propios. En medio de las dificultades, lo que hacen es posiblemente buscar consejo donde no es aconsejable. Lo que tenemos que hacer nosotros, teniendo un Dios tan grande, tan poderoso, es parar un rato, mirar un poco de afuera, orar a Dios y decirle: Señor, yo sé que con esto solo no voy a poder, tampoco quiero poder. Si tú estás conmigo, entonces sin duda me darás fuerza para seguir adelante, para enfrentar lo que sea. Puede ser momento de dolor, de abandono, de soledad, de tristeza, pero si estás conmigo, sé que vas a renovar mis fuerzas, por lo menos para pasar este trago amargo, esta dificultad, Dios. El salmista dijo: no he visto un justo desamparado. También a esto se refería. Tengamos en cuenta que el salmista no siempre estuvo en tiempos de bonanza, en tiempos buenos, en tiempos de bendición, en tiempos de fuerza, sino que la mayoría de los salmos son porque eran tiempos de agotamiento, de estrés, de tristeza, de depresión, de angustia. Y el salmista mismo dijo: joven fui y envejecido y no he visto un justo desamparado. Y esto significa que Dios ampara a sus hijos y le da lo necesario para que su hijo pueda seguir caminando. De esto se trata. Servir a Dios es renovar nuestras fuerzas todos los días. Creer en Él es cobrar ánimo nuevo cada mañana para enfrentar ese día, aunque sea crítico, no importa. Si Dios está, Él y nosotros somos mayoría. El trajín diario, el estrés, la ansiedad, el agotamiento, por querer hacer todo a la vez, siempre conspiran contra el método divino. Y eso es lo que muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, genera mucho cansancio. Hay personas que se levantan y antes de hacer lo que tienen que hacer, se ponen a trabajar y a pensar qué es lo que van a hacer. Pues hay algo que tenemos que tener bien en cuenta, es que tenemos que tener tiempo para absolutamente todas las cosas. Eclesiastés capítulo 3, todo tiene su tiempo. Y no refiere a un tiempo macro de aquí a años y qué es lo que voy... No, sino también planificar su día, porque todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Y esto es mucho más micro a través de la palabra, si lo filtramos a través de la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo y eso estamos de acuerdo, pero todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Cada cosa tiene su momento para hacer. Hay personas, y conocemos creyentes, que quieren hacer todo en un momento. Y Dios ha puesto cada cosa en su lugar, pero cada actitud y cada trabajo en su propio tiempo. Fernando, Dios te bendiga. José, gracias por estar, Dios te bendiga. Sí, tendremos que aprender de la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros en la juventud nos agotamos debido a la impaciencia, tratando de sacar adelante alguna cosa o muchas cosas a nuestra forma, a nuestra manera y en nuestro tiempo? Y estoy seguro que hoy ya no lo hacemos. Sin embargo, hemos aprendido que cuando hacemos una pausa y buscamos a Dios, reconociendo que no hay fuerzas en Él, entonces también sepa que Dios también ahí nos sostiene. Dios tiende su derecha y nos da sustento. Cuando éramos jóvenes queríamos hacer todas las cosas a la vez. Y eso es lo que generó, cansancio, agotamiento, desánimo. Queridos, fuimos creciendo, conocimos a Dios, tenemos su palabra. Y su palabra nos enseñó que para cada cosa hay un tiempo. Y no es necesario agotarse o estresarse para hacer algo. Es solamente pedirle sabiduría a Dios para poder hacerlo. No solamente correcto, sino con las fuerzas necesarias. Y si no las tiene, pídasela a Dios. Y si intentó hacer algo y se agotó, pare un poco. Concéntrese en Dios, ore a Él y pídale: Señor, dame sabiduría y fuerzas para poder hacer lo que tengo. Tomar la decisión correcta, dar el consejo adecuado, estar en la situación, aunque sea crítica, pero tratar de resolverlo no por mí, o por mi fuerza, o por mis recursos, sino por tu Espíritu Santo. Mire,
No hay una explicación humana para lo que Dios quiere y puede hacer cuando una persona se rinde a Él. No hay una explicación lógica para tratar de que nos enseñen cuando nos rendimos a Dios y Él hace lo que quiere con nosotros. Dios puede hacer de nosotros instrumento de poder en sus manos. Dios puede hacer de nosotros agentes de cambio, personas que transformen vidas. Dios puede hacer de nosotros hilo conductor de su gracia, bondad y favor hacia el necesitado. Pero tenemos que rendirnos a Él, si no, no le encontramos el sentido. Lo podemos hacer por nuestra fuerza, tal vez sí, y podemos ir de aquí hasta allí. Pero si involucramos a Dios en el asunto y le pedimos fuerzas, entonces Él puede hacer lo que sea inimaginable para nosotros. Él puede hacer que nosotros hagamos cosas sobrenaturales, no por nuestro poder, sino por el suyo. No para nuestra gloria, sino para la suya. Entienda esto, porque esto es fundamental. Su Espíritu Santo es como el viento que hace posible que nosotros remontemos como las águilas. Por eso Isaías lo menciona. Entonces, la próxima vez que usted esté al borde del agotamiento, del estrés, de la angustia, de la confusión, tómese un tiempo para concentrarse en el Señor, porque entonces estará caminando al paso de Él y no estará adelantándose por sus propias fuerzas. Vaya al ritmo del Señor siempre. Y no se preocupe para saber cuál es el ritmo, porque Dios se encargará de ponerlo en su ritmo, siempre y cuando usted esté de acuerdo en que Él lo haga. Haga lo suyo. Dios le ofrece el poder necesario, sin restricciones, para quienes andamos en su voluntad, obedientes a su voluntad. Para todo lo que tenga que hacer, deje que Él renueve sus fuerzas y permita que el Espíritu Santo levante sus alas como las águilas. Entonces usted va a caminar y va a correr y no se va a fatigar. Dios es especialista en levantarle el ánimo a sus hijos. ¿De qué forma? Renovando sus fuerzas. Hay situaciones que golpean la puerta de nuestra casa, la familia se quiebra, hay enfermedad en los amados, tal vez el ministerio no camina o hay algo que está entorpeciendo, y lo que genera es desánimo en nuestro corazón siempre. Nuestra alma, nuestro espíritu se desanima, se desmotiva, se desalienta. Pero cuando le pedimos que Dios renueve nuestras fuerzas, entonces Dios acude rápido a nuestra ayuda. Priscila, Dios te bendiga. Dios lo que hace es acudir deprisa a renovar nuestras fuerzas, a darnos la sabiduría necesaria para hacer lo que sea necesario, a que llevemos esa bendición de tomar buenos consejos, buenas decisiones. Cuando renueva nuestras fuerzas, entonces podemos caminar por donde sea, porque si Él va con nosotros, entonces, ¿quién se puede levantar en nuestra contra? Cuando renovamos nuestras fuerzas, sin duda Dios nos está capacitando y nos ha capacitado y preparado para hacer lo que sea necesario, que Él ya de antemano tiene planificado. Cuando renueva nuestras fuerzas el Señor, entonces estamos preparados para enfrentar nuestro destino, ese destino que Él mismo ya ha planificado cuidadosa y detalladamente para cada uno. Entonces, cuando ya no pueda más, cuando esté desanimado, cuando piense incluso en dejar de orar, de buscar a Dios, pare un momento, respire hondo, busque al Señor y ahí encontrará la fuente de fuerza, la fuente de ánimo, la fuente de nuevo vigor. Dios es una persona que constantemente, cuando se lo pide, cuando le pedimos en realidad, o cuando se lo pedimos, Él está renovando nuestras fuerzas donde sea y para lo que sea. Este es el Dios en quien hemos creído. Este es el Dios a quien predicamos. Este es Dios Padre, el que siempre está peleando a nuestro favor y renovándonos para todas las cosas que sean necesarias. Pruebe en momentos de angustia doblar sus rodillas. Pruebe en momentos de provocación, de tristeza, o cuando lo estén juzgando, cuando se estén levantando en su contra. Pruebe no responder de la misma forma, sino pruebe doblar sus rodillas y orar a Dios y pedirle nuevas fuerzas. Claudia, Dios te bendiga. Hágalo y verá la gloria de Dios, verá el respaldo y la respuesta de Dios inmediatamente. Cuando alguien dobla sus rodillas y clama a Dios, Dios no demora en responder. Él acude rápido en auxilio y ayuda de su Hijo.
Gracias por estar ahí. Bendigo tu vida. Oro para que Dios renueve tu fuerza para lo que sea y te dé buenas decisiones. Que tomes buenos consejos de parte de Dios. Que hagas su voluntad, que le obedezcas en todo. Y a través de tu vida, bendigo a tu familia, bendigo a tu esposo, tu esposa, tus hijos. Bendigo tu trabajo, tu economía, tu salud. Bendigo tu ministerio, bendigo todo lo que emprenda tu mano. Bendigo tus sueños, tu presente y bendigo tu futuro. Bendigo todo lo que hagas, sea bendito y para testimonio de nuestro Dios. Gracias a Dios por tu vida, gracias a Dios por los deseos de bendición y de descanso, gracias. Gracias por las oraciones. Hay muchas personas que están pasando por tiempos muy tristes. Hay hermanos en Cristo, siervos de Dios que están pasando por momentos de angustia, valles de sombra y de muerte. Pero sé que la oración del pueblo de Dios hará que Dios renueve sus fuerzas siempre. Sé que cuando oramos por el caído, Dios lo va a levantar. Él acude en su auxilio también. Cuando oramos por el herido, por el lastimado, Dios no demora en venir con gasa, propóleo y ungüento para sanar las heridas, porque lo ha hecho con nosotros. Pero cuando le pedimos al Señor nuevas fuerzas, entonces Él se apresura a que esas fuerzas vengan sobre nosotros. Gracias por estar ahí, te bendigo. Oro por tu casa, oro por tus sueños, oro por todo lo que emprendas. Y clamo al Señor para que todo lugar donde pongas tu mano sea bendito y sea bendecido. Todo lo que hagas prospere para la gloria de Dios. Gracias por acompañarme este miércoles. Gracias por estar atento a la palabra. Nos encontramos el domingo que viene, si Dios quiere. Sandra, Dios la bendiga. Sandra Nadón, Dios te bendiga. Sandra Machado, Dios te bendiga. Gracias por estar. Domingo que viene a las 10 de la mañana estamos por aquí, si Dios quiere, y Dios está haciendo cosas tremendas. Te invito. No te quedes en tu casa. Te invito a que vengas. Vas a ver el favor, la gracia y la bondad de Dios. Gracias por estar. Dios te bendiga.